Hola, ¿qué tal amigos y amigas del fútbol? Bienvenidos a este podcast titulado Perla Blanca. Mi nombre es Arturo Ortega y les doy la bienvenida a ti que estás del otro lado. En este segmento, en este programa, hablaremos con jugadores, exjugadores que se encuentran o que hicieron un recorrido por este deporte tan hermoso que es el fútbol. En esta oportunidad hablaremos con Leandro Álvarez, ex jugador de San Lorenzo de Almagro, el cual debutó allá en el 2001 de la mano de Pellegrini. Entrevistaremos a este gran deportista y bueno, nos hablará un poco de su vida, de cómo fue estar en Chipre, de su paso por Tiro Federal y bueno, qué es lo que se encuentra haciendo hoy en día. Así que bueno, sin más que decir, vamos a la entrevista. Bienvenido, Leandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto poder compartir esta primera edición. Desde ya, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, por responder preguntas y apoyar un poco esta difusión y este podcast. La primera pregunta es, bueno, más yendo a la actualidad, ¿qué, qué te encontrás haciendo en estos momentos? Bien, en este momento estoy eh, dando la cursada de la materia técnica, táctica y estrategia en la Escuela de Periodismo que pertenece al Círculo de Periodismo Deportivo. Una experiencia muy gratificante para mí, donde además de poder transmitir mis conocimientos, también aprendo día a día eh, de la gente que quiere el día de mañana estar al frente de esa posición tan importante que tiene este deporte, que es la gente que transmite, la gente que analiza, la gente que por ahí comparte su punto de vista y ofrece a la gente poder conocer un poco más acerca de los detalles que no todo el mundo por ahí puede estar enterado de este deporte tan lindo como es el fútbol, ¿no? Cuando buscamos información acerca de los clubes que estuviste y bueno, cuánto tiempo estuviste en ellos, no vemos una larga duración, sino que en los cuales estuviste más tiempo fue en San Lorenzo y en Grecia. ¿Es así? Yo estuve hasta el 2005 en San Lorenzo, del 2001 al 2005, luego voy a Tiro Federal un año. Sí. Después de ahí tengo mi paso por Chipre, un año también. Vuelvo a la Argentina, un paso de un año por Talleres de Córdoba en Nacional B. Y de ahí ya me voy 6 años a Grecia, donde jugué mis últimos años de carrera profesional. Así que fue un poquito más del 2008, pero esos fueron mis pasos profesionalmente. Estuve en total 15 años en San Lorenzo porque hice todas las categorías infantiles y inferiores. Fue donde me formé como jugador y obviamente las experiencias vividas también te forman como persona y te preparan para este mundo tan difícil del profesionalismo, donde más allá que uno se prepara o tiene la ilusión de siempre pertenecer a la institución donde se forma, también es importante formarse como jugador en todos sus sentidos y poder tener esas armas y aplicarlas en todos los ámbitos de los clubes donde te puede llegar a tocar. Hablas de que estuviste 15 años en el club de San Lorenzo. ¿Quiere decir que estuviste 10 años en las inferiores antes de firmar contrato? Y bueno, esa es una pregunta. Y la siguiente sería, ¿quién, bueno, sé que fue Manuel Pellegrini el que te da el visto bueno para que subas a primera o para que bueno formes parte del plantel profesional? En qué te marcó? En ese entonces ya había hecho 10 años de carrera de formación
Los siguientes 5 años lo hice de forma profesional en San Lorenzo, estando casi al límite ya de edad de la definición del profesionalismo, donde antes por ahí no se estilaba el debut de un jugador antes de los 20 años, cosa que cambió muchísimo. Hoy vemos profesionales de 17, 18 años ya en cancha. Antes hasta la edad de los 19, 20, 21 no se tomaban por ahí esas decisiones de profesionalizar un jugador. Y fue Manuel el que me da el visto bueno para poder conformar el plantel profesional, donde ahí firmó mi primer contrato y pertenecí a un plantel inolvidable, donde se consigue la primer Copa Internacional, que fue la Copa Mercosur, un año de San Lorenzo económico muy muy difícil, pero se sacó adelante un campeonato de mucha jerarquía. Así que más allá de la experiencia de haber conseguido o estar en el plantel que consiguió esa copa, la experiencia de haber compartido con una persona y con un entrenador como es Manuel Pellegrini, eh, fue algo que jamás me pude olvidar y de lo que aprendí muchísimo en todos los aspectos. Más allá que después tuve grandes personalidades como técnicos, también eh, puedo resaltar a Insúa, ¿sí? Que hoy en el presente es el técnico de San Lorenzo. Rubén lo tuve también de técnico en Talleres un tiempo, con la persona con la cual aprendí también muchísimos, pero muchísimos valores y pormenores del fútbol, donde me sirvió para aplicarlos en todos los aspectos de mi vida. También por el paso de San Lorenzo estuve eh, con el equipo Grosito como técnico y bueno, también eh, tuve la posibilidad También lo tuvo, profe. del Bambino Veira, exactamente. Y bueno, de todos uno va aprendiendo muchas cosas y se va quedando con los que después realmente a uno le, le sirve o es de su perfil para poder aplicarlo. Pero siempre, siempre se aprende muchísimo, tanto en lo futbolístico como en la experiencia de vestuario, como en la experiencia de entrenamientos, cosas que siempre me interesaron a mí. Venís de una escuela en donde se priorizaba más lo táctico, lo físico. Eh, ¿Pensás que en este fútbol actual ha habido transformación, ha habido cambios? ¿O y en qué aspecto pensás que cambió este fútbol a lo que era antes? La verdad que en muchísimos aspectos, y es algo que siempre lo hablamos en las clases, se ha evolucionado, ¿no? En muchísimos aspectos. La tecnología hace que hoy se puedan tomar parámetros y se pueda especificar los entrenamientos casi de forma individual, que eso es algo muy importante porque se prepara a cada jugador según sus características, su puesto. Antes por ahí los entrenamientos se basaban más en formas generales, con otra metodología, pero eso se fue evolucionando muchísimo. Lo vemos reflejado en el aspecto físico y en el rendimiento físico de los jugadores, y me parece que en ese aspecto se ha evolucionado muchísimo. Yo vengo, como siempre lo comento, de una escuela donde se trabajaba mucho sobre lo táctico, sobre los esquemas de juego, automatizaciones de coberturas a la hora de poder marcar y tomar posiciones para evitar por ahí jugadas que hoy en día en lo personal pienso que se podrían evitar si se hubiese tenido la misma formación. Si bien se trabaja muchísimo en las categorías inferiores, eh, a la hora de ver los partidos profesionales, considero, es una observación personal, que hay por ahí errores en lo táctico, en lo posicional, que por ahí en la época que yo jugaba era casi inaceptable poder observarlo. Pero bueno, también hace eso al progreso del juego, a la velocidad que hoy se juega, de provocar ese tipo de errores
pero bueno, es una observación que tengo con respecto a lo que me preguntás del fútbol actual. ¿Cómo fue tu experiencia en Chipre con el Apolo Limassol? Tengo entendido que el idioma que se maneja ahí es el griego, ¿no? Apolo Limassol pertenece a Chipre. Es una isla donde se habla el idioma griego, ¿sí? Esa fue mi primera experiencia. En el fútbol griego, como en chipriota, los clubes tienen un nombre y su, digamos, el apellido es la ciudad. Entonces el nombre del club es Apollon, Limassol pertenecía a la ciudad. Una experiencia mm, totalmente movilizadora, de puro aprendizaje, porque me fui casi con una decisión personal y sin mucha ayuda. En ese momento ya había decidido yo no tener más representante en mi carrera y sí por ahí manejar las cuestiones profesionales más de forma individual. Entonces, bueno, un aprendizaje total en un club donde me enseñaron todo lo que debí después aplicar en mi otra experiencia en Grecia. Una ciudad totalmente diferente, cultura totalmente diferente, idioma el cual no conocía, un vestuario lleno de distintas personalidades de distintos países. Así que fue un cambio muy grande, muy por ahí brusco, por así decirlo, pero la verdad que de puro aprendizaje, y estoy, como te dije, agradecido en cada paso de mi carrera lo que fui absorbiendo y aprendiendo para ir aplicándolo después en el futuro. Okay. La verdad que debe ser un desafío y un reto ir a otro país sabiendo que no se habla el español. No sé si usted en ese momento sabía, digamos, a lo que se metía o a dónde iba a estar. No sé cómo fue. Empezó a googlear Chipre y bueno, Chipre tiene esto. ¿Cómo fue ese proceso, profe? Mira, para que te des una idea, ni siquiera acudí a Google, sino que lo vimos con mi familia en un libro de mapas, un mapa mundi que teníamos. Imagínate la experiencia. No, realmente no sabía dónde iba. Sí tenía conciencia por lo que podía haber averiguado sobre el club, sobre la liga, sobre el posicionamiento y la fortaleza que tenía ese club dentro de la liga. Era el último campeón cuando yo llego, en el cual pudimos participar de unos grupos de pre-UEFA. Entonces, futbolísticamente me parece que siempre se habla por ahí casi el mismo idioma, porque dentro de la cancha son simplemente adaptaciones a las diferentes tácticas o estrategias que se tienen, pero sí la dificultad del idioma, la cultura, el clima, sí fue por ahí lo más duro que me costó, porque con una mentalidad eh, tan competitiva como el fútbol argentino, por ahí tuve que adaptarme a otras ideologías, y eso me sirvió de muchísima experiencia, por la cual después me fue muchísimo mejor también en Grecia, ¿no? Por ya haber vivido esa experiencia. Pero bueno, la verdad que en todo sentido fue linda y difícil. Después de haber dado por finalizado su carrera como jugador de fútbol profesional, ¿cómo fue ese acercamiento otra vez al fútbol en este caso de otro lado o de otra perspectiva? Bueno, dentro de lo que fue el duelo de haber terminado o haber decidido no continuar con la carrera, tengo la posibilidad de acercarme a la Liga Senior de San Lorenzo, en la cual me volví a reencontrar con compañeros de toda la vida, después de haber estado muchos años lejos del país. Y cuando digo lejos del país, en todos esos años eran muy pocos los días que yo podía visitar a mi familia o a mi casa. Entonces más allá de la conexión que puede llegar a tener, está lejos físicamente de todas esas cuestiones. Entonces, bueno, me vuelvo a reencontrar gracias a la Liga Senior, que hoy sigue vigente, y me parece un camino muy importante para la gente que ya no es profesional.
y me acercan la posibilidad de seguir vinculado desde otro lugar. Por eso hice la carrera, estoy recibido de técnico, más allá de que hoy en día no he tomado la decisión de aplicarlo a clubes, eh, por así decirlo, profesionales, pero sí es algo que disfruto mucho y donde puedo aplicar mi conocimiento, por ahí desde un punto más amateur, las categorías que estoy dirigiendo, pero donde también uno aprende y disfruta muchísimo. Mis primeros pasos fueron en una escuela de fútbol para barrios carenciados de mi pueblo, donde quise hacer mis primeras experiencias con esta posición y sí, me fue posicionando en un lugar donde me sentí cómodo, me gusta y lo fui desarrollando, más allá que la decisión no sea hoy eh, todavía estar en las categorías inferiores de algún club profesional. ¿Qué pensás sobre el retiro del jugador de fútbol? Eh, ¿Están preparados para esto? ¿O se necesita eh, cierta preparación previa como para dar ese paso al retiro? Bueno, el retiro del jugador me parece que aún es un tema que sí deberían eh, estar apoyando y estar atentos los clubes donde esa persona, ese jugador, dedicó tanto tiempo, eh, digo dedicó tanto tiempo porque uno dedica realmente su vida y todos los que lo rodean acompañan eso, entonces es muchísimo lo que se le brinda. Y la verdad que nadie está preparado para un retiro porque es un duelo muy grande. Todo lo que ofrece el día a día la carrera del futbolista creo que no se encuentra en ninguna otra actividad ni ámbito, porque es algo muy especial, muy diferente, más allá de que uno puede presenciar vestuarios o estar dirigiendo, las sensaciones o todo lo que se vive desde un estadio, la previa del estadio, la charla técnica, desde el punto de jugador como protagonista, me parece que muy pocos ámbitos o ningún ámbito capaz puede llegar a devolverte, más allá de que, bueno, como te decía, la categoría del fútbol senior es algo muy importante para poder seguir dándole rodaje y uno se junta y se mezcla en esa categoría con gente que por ahí, como te digo, yo he tenido a Gorosito de entrenador y lo he tenido nuevamente de compañero eh, en una cancha, entonces son sensaciones lindas, extrañas, pero que se disfrutan muchísimo y eso lo hace la categoría senior. Me tocó también estar vinculado con la selección argentina de la categoría senior, eh, por falta de tiempo, por ahí no puedo estar hoy en esa actividad, pero es algo que el fútbol te sigue dando, que te sigue regalando, son posibilidades y oportunidades que solo el fútbol te lo puede dar, más allá de obviamente estar con la felicidad o la alegría de hoy poder compartir más tiempo con tus seres queridos, pero el fútbol me parece que deja un duelo muy difícil de superar y ojalá los clubes hoy pudieran estar atentos a eso, eh, porque es algo, una etapa más de la carrera del jugador que tanto brindó a esa institución, ¿no? Te hago dos preguntas. La primera sería, ¿crees que hay una diferencia entre el fútbol argentino y el fútbol europeo? Y la segunda sería acerca del Mundial. Eh, Hace algunos días Kylian Mbappé declaró que los últimos que ganan la Copa del Mundo siempre son equipos europeos y que equipos sudamericanos no están preparados para ganarla. ¿Crees que Argentina está preparada? ¿Crees que los jugadores Principalmente con respecto a la diferencia, me parece que es algo sabido el hecho del trabajo que se hace a pulmón, tanto en los clubes como en las categorías inferiores. Si bien hoy en Argentina hay clubes de primera línea donde tienen eh, los elementos que por ahí pueden ser del nivel europeo,
a la hora de instalaciones y de prestaciones para que el deportista pueda desarrollarse desde un gimnasio, desde una sala de médicos, con kinesiólogos, con salas de concentraciones dentro del predio, un montón de aspectos que se ha evolucionado, pero sí en la gran mayoría es mucho más a pulmón todavía. Eh, y eso hace al desarrollo, eso hace a la formación, esa diferencia existe. Y como también sigue existiendo eh, esa sangre argentina que todo el mundo del fútbol le gusta y le interesa, por eso sigue siendo uno de los países que más jugadores saca y en cualquier liga de todo el mundo vas a encontrar un argentino. Si bien vas a encontrar también gente de Brasil o algún otro país, pero argentinos hay por todo el mundo. Y me parece que eso es la esencia que tiene el argentino, que no se pierde por más que haya o no una infraestructura en los clubes que puedan llegar a potenciar eso. Me parece que sigue existiendo esa diferencia y no sé si se va a poder equiparar. Sí me parece que se explotaría muchísimo más al jugador argentino si los clubes contaran con esas instalaciones que por ahí las encontrás mucho más fácil en cualquier club de Europa. Principalmente eso. Con respecto al Mundial, ya el hecho de que la gran mayoría o el 90% de los jugadores citados en nuestra selección tienen un conocimiento o un roce porque están en clubes de Europa, me parece que se achica muchísimo ese desconocimiento o esa diferencia que pueden llegar a pensar que hay, siendo de que el día a día lo viven desde otra formación, desde mismo las ligas, sus estrategias, sus tácticas, el ritmo de juego es lo más importante. Entonces me parece que todos ya tienen un conocimiento al mismo nivel que las otras selecciones. Y el plus que tenemos obviamente es esa garra y ese potencial desde la esencia argentina que me parece que es temida, por así llamarla, por otras selecciones, ¿no? ¿Cómo definirías tu labor como jugador de fútbol a lo largo de tu carrera? Y la siguiente pregunta, bueno, te la saco del lado del jugador y ¿cómo proyectas ahora tu carrera siendo director técnico o recibido? Eh, ¿Te ves adentro de un vestuario? ¿Te ves adentro de un equipo de fútbol, ya sea de primera, B nacional, inferiores? Como jugador siempre fui un jugador más dedicado a lo que es el orden defensivo. En Argentina me desarrollé en todos los puestos de la línea defensiva y en el exterior lo hice como volante, pero siempre dedicado a lo que es el orden defensivo. Eh, Jugaba con una línea de 4-1, 4-1 y siempre estaba por delante de la defensa, ocupándome de todo ese orden. Eh, por ahí haciendo un poco más el trabajo, por así llamarlo, invisible, pero sí con muchísima vocación y muchísima dedicación, y es algo que me enseñó y disfruté muchísimo. Me he abocado muchísimo a aprender sobre el arte de la defensa en los deportes y en el fútbol y la verdad que lo disfruté muchísimo desde ese aspecto. Eh, y con respecto a mi futuro, la verdad que bueno, es algo que debería estar ligado a un montón de decisiones, porque así como es muy lindo, es muy gratificante, también el fútbol es una carrera de muchísima dedicación donde el tiempo es absolutamente dedicado a eso. No ningún entrenamiento ni ningún partido termina cuando suena el silbato, sino que es una carrera que las 24 horas uno está dedicándole tiempo, aprendiendo y bueno, para tomar ese tipo de decisiones uno tendría que estar evaluando, porque como te dije antes, las decisiones también van acompañados de la gente, de tus seres queridos,
y eso también es un peso muy importante a la hora de tomar semejante decisión. Me parece de muchísimo valor los entrenadores que siguen, por más que sus contratos terminen en 5 partidos, apenas empieza el año, porque nada, están apostando a mudarse desde un país a una provincia, y bueno, es algo que también arrastra a tus seres queridos y son decisiones muy importantes, ¿no? Eh, según los objetivos que uno tenga. La verdad que es algo precioso, es algo muy lindo el fútbol, te da muchísimos momentos, pero bueno, también se viven momentos muy difíciles y hay que estar decidido y preparado para querer pasarlos a la hora de tomar semejantes decisiones. Así que bueno, eh, dentro de lo que pueda estar vinculado, estaré vinculado con el fútbol, y obviamente soy un apasionado de esto, Sí. pero también, pero como te dije, soy consciente de los tiempos que conlleva eso. Bueno, Leandro, la verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir esta entrevista. Eh, la verdad que es un orgullo poder tenerte y bueno, recibir eh, desde tu experiencia, poder adquirir conocimientos nuevos. Para el que no sabe, Leandro Álvarez es mi profesor de fútbol, de técnica, táctica y estrategia en el círculo de periodistas deportivos. Y bueno, cada clase es un placer y bueno, poder adquirir nuevas herramientas y nuevos métodos también como para implementar en esto que es el fútbol, eh, es muy grandioso. Así que la verdad, muchísimas gracias, Leandro. Bueno, Arturo, el agradecido soy yo, como te dije, el aprendizaje es mutuo, disfruto cada clase con ustedes y bueno, poder dejarles algo desde lo que uno sabe y lo que uno ha vivido es la intención en cada una de esas clases, y ojalá sirva desde algún punto para esta carrera hermosa que están emprendiendo y bueno, el orgullo es mío de poder participar de esta entrevista que decidiste compartirla conmigo. Así que bueno, muchísimas gracias.